Conceptos teóricos generales. La estadística es una rama de la matemática que se ocupa de recopilar, describir y analizar grupos de datos tomados de la realidad. O sea, no hay estadística sin datos. Y para obtener esos datos hacemos observaciones. Esas observaciones a veces nos pueden llevar a determinados errores. Esta es la diferencia entre lo que llamamos matemática pura y matemática aplicada. La estadística forma parte de la matemática aplicada. Entonces nos encontramos con cosas que a lo mejor no estamos acostumbrados, como esto de no poder evitar los errores. Aquí ponemos algunos ejemplos, como por ejemplo si queremos analizar el nivel de analfabetismo en un país, dónde preguntamos, dónde vamos a averiguar, o por ejemplo si preguntamos a un grupo de personas si trabaja o no. Ahí a lo mejor si la persona trabaja en el trabajo informal no nos diga toda la verdad, o si le preguntamos a propietarios de empresas sobre sus ganancias, tal vez piensen que le queremos cobrar impuestos, con lo cual no nos digan la verdad. Pero bueno, más allá de estos errores, que además hay teorías sobre el cálculo de errores, la estadística es muy útil en diferentes campos. Individuo, población y muestra. Como decíamos, la estadística se basa en datos. A ese conjunto de datos que queremos analizar lo vamos a llamar población. E individuo va a ser cada uno de esos datos. Y muestra, si la hay, va a ser un grupo de datos más pequeño de lo que es la población para analizar a esa población. Ejemplos. En un censo ganadero provincial, la población va a ser el conjunto de animales de la provincia, el individuo cada uno de esos animales. Censo de viviendas, el conjunto de viviendas, el individuo cada una de esas viviendas. Y después dice, se quiere analizar los sueldos de los empleados de una empresa de 1.350 empleados para lo que se consideran 300 salarios al azar. Entonces, la población, todos los salarios. El individuo, cada uno de esos salarios. Y la muestra, esos 300 que estoy considerando para hacer el análisis. Aclaraciones importantes. Las poblaciones no tienen que ser necesariamente de personas. En general, la palabra población nos va a sonar a personas, pero en estadística nos tenemos que acostumbrar a que no siempre van a ser personas. En los censos se analiza a la totalidad de la población. La palabra censo refiere a que voy a analizar a todos. En cambio, las encuestas se hacen a una muestra de la población. Todos los individuos son considerados, aunque no todos son observados. Por ejemplo, pensemos en una fábrica de tornillos, que a lo mejor tiene una máquina que fabrica gran cantidad de tornillos en poco tiempo, pero bueno, algunos de esos tornillos salen defectuosos. Entonces a mí me gustaría saber cuántos defectuosos. Si una persona se compra una cierta cantidad de tornillos, ¿cuántos defectuosos le van a tocar? Pero no voy a analizar tornillo por tornillo todo lo que me da la máquina, porque me generaría mucho gasto de personal para mirar uno por uno los tornillos. Entonces lo que voy a hacer va a ser tomar una muestra. Voy a agarrar a lo mejor 100, hay que ver qué número, según el interés que tenga de que ese resultado que yo obtenga sea lo más confiable posible, y dentro de esa muestra analizo. Ahora, la población siguen siendo todos los tornillos, no solo los que yo estoy analizando. Entonces todos los individuos son considerados. En el caso de las muestras, es subjetivo decidir a qué llamamos representativo de la muestra. De nuevo, los tornillos. ¿Cuántos tengo que considerar para que mi resultado sea confiable? Muchos, pocos, son otras palabras que empiezan a aparecer en estadística que en matemática pura no nos aparece, que es mucho, poco, muy grande, muy chico. Son conceptos que en la matemática aplicada tenemos que empezar a manejar. Estadística descriptiva y estadística inductiva. La estadística descriptiva es la parte de la estadística que analiza grupos de datos sin sacar conclusiones. Por ejemplo, cuando calculamos un promedio. Es una descripción, pensemos el promedio de las notas de un curso. Es una descripción, es un número que lo tomo como representativo de esa población. En cambio, la estadística inductiva es la parte de la estadística que, partiendo de los datos de una muestra, saca conclusiones sobre la población de la cual precede. Por ejemplo, decíamos los tornillos. Yo analizo una muestra de tornillos para sacar conclusión sobre todos los tornillos que fabrica esa máquina o esa empresa, según qué estudio esté haciendo.
Variables discretas y continuas. Llamamos variable discreta a una variable que toma valores dentro de un conjunto discreto. Un conjunto discreto es un conjunto finito, o sea que tiene un número determinado de elementos, o un conjunto infinito numerable, que es infinito y que es numerable. Numerable quiere decir que yo, dentro de los elementos del conjunto, más allá de que sea infinito, le puedo ir asignando a sus elementos un número natural. En la mayoría de los ejemplos que se analiza de variables discretas, los valores van a ser números naturales, pero no necesariamente deberían ser números naturales. Por ejemplo, acá se muestra un ejemplo de, supongamos, que los programas de televisión o empiezan en un horario exacto, o y cuarto, o y media, o y 45 minutos. Supongamos que estos son posibles horarios de comienzo de programas de televisión. No tenemos aquí números naturales, no estamos hablando de 1, 2, 3, 4. Porque entre una hora y la siguiente tengo 3 horarios en el medio. Por ejemplo, acá vemos entre el 1 y el 2, tengo el 1.15, 1.30, 1.45. Entonces, no son números naturales. Ahora, yo podría hacer una correspondencia de estos posibles horarios de comienzo de programa, que a la hora 0 le asigno el número 1, a la 0.15 el 2, a la 0.30 el 3. Y así puedo asignar, esto es numerar, voy dándole números a los programas de televisión. Si considero un día completo, bueno, acá pregunta, ¿a qué número correspondería las 23 y 45 horas? Ahora, si pensamos que el tiempo es infinito y dejamos a lo mejor un poco de pensarlo como inicio de programa de televisión, porque no sé si la televisión va a seguir existiendo hasta el infinito, pero digamos, pensémoslo desde el punto de vista del tiempo. Yo podría seguir, llego a las 23:45 y al día siguiente sigo poniéndole números infinitamente a esos periodos de tiempo, que cada periodo es de 15 minutos. Entonces, este ejemplo está para que entendamos esa idea de que un conjunto sea discreto no necesariamente quiere decir que sus elementos son números naturales. Pueden ser equivalentes, vamos a decir, a números naturales. Que yo puedo asignar un número natural a cada elemento. Pero de nuevo, la mayoría de los ejemplos de variable discreta son números naturales. Variable continua. Llamamos variable continua a una variable que teóricamente puede tomar cualquier valor real. O sea, ¿por qué decimos teóricamente? Y esa es una palabra en este caso muy importante. Porque en la realidad todas las variables son discretas. ¿Por qué decimos que todas son discretas? Porque, por ejemplo, si yo quiero analizar el peso, la altura, la temperatura, son lo que llamamos variables continuas. Ahora, si yo considero el peso, voy a quedar atado a lo que me dice una balanza. Y la balanza, cuando uno se pesa, le da, no sé, 50 kilos con 750 gramos. Va a haber balanzas más precisas y menos precisas, pero aún una balanza donde se pesa el oro o balanzas súper precisas, siempre van a tener un límite. Nunca voy a tener un peso con infinitas cifras decimales después de la coma, o sea, con un número irracional. Entonces, digamos que en la realidad, también si pienso en una regla, si pienso en un termómetro, siempre voy a tener variables discretas parecidas a lo que veíamos con los programas de televisión. Pero cuando teóricamente, a pesar de que no nos enteremos, a lo mejor mi peso o el peso de alguna persona tiene infinitas cifras decimales después de la coma. Lo que pasa es que no nos vamos a enterar porque no tenemos una balanza que nos informe eso. Pero bueno, teóricamente el peso, la altura, la temperatura pueden tomar cualquier valor real y por lo tanto lo llamamos variables continuas.